Hola amigos, continuamos hoy nuestro curso intensivo de la primera epístola universal del apóstol Juan. Esta sesión revisaremos desde el capítulo 2 del versículo 18 al capítulo 3 versículo 24 y lo hemos llamado para permanecer en la vida. En los versículos 18 al 22 Juan nos escribe acerca de los anticristos. Las escrituras diferencian el anticristo, los anticristos y el espíritu del anticristo. El anticristo se opondrá abiertamente a Dios al final de los tiempos. Los anticristos se refieren a toda persona o institución que abiertamente se opone a Dios o lo niegan y suplantan su lugar. Son pues en alguna medida participantes del espíritu del anticristo y hacen de forma consciente o inconsciente causa común con él. Concretamente en este pasaje, Juan nos habla de aquellos que no son el anticristo de los últimos tiempos, pero hacen causa común con él, emulando su espíritu maligno. Por negar las verdades fundamentales del Evangelio, se llaman anticristos. Las referencias que en 1 de Juan se hacen a los anticristos dan a entender con toda claridad que su error fundamental era negar la realidad de la encarnación. En al menos algunos de ellos habían pertenecido a la comunión cristiana, pero la habían abandonado por su herejía. Su repudio de la realidad de la encarnación del Hijo implicaba también un repudio del Padre. Negar al Hijo es negar al Padre. En el versículo 19 indica que salieron de la comunidad cristiana. Por lo tanto, mostraron que estaban en contra de Dios. Este hecho cobra en la actualidad, pues cada cristiano, cada uno de nosotros, deberíamos preguntarnos: ¿he hecho frente a mis pecados? Es decir, ¿los he reconocido a la luz de la cruz del Señor? ¿He acudido a Dios con arrepentimiento, confesando mi culpabilidad y reconociendo mi maldad? En los siguientes versículos, en los 22 al 23, el anticristo niega que Jesús es el Cristo, y con esto niega a Dios. Y el que confiesa o declara a Jesucristo también tiene a Dios en su vida. El versículo 26 indica que el anticristo engaña a los hombres respecto a negar que Jesús es el Cristo encarnado. En el versículo 24 nos dice: permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio. ¿Cuál es este mensaje que hemos oído desde el principio? Es lo que hemos oído desde el principio respecto a Jesucristo. Aquello referente a su encarnación, lo que hemos oído en cuanto a su vida, en cuanto a su muerte y su resurrección. En otras palabras, todo lo que hemos oído desde el principio, cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio. Juan dijo que si usted permanece en él, esta es la evidencia de que usted es un hijo de Dios. Cuando nuestra relación con el Padre y el Hijo es correcta, es decir, permanecemos en el Padre y en el Hijo, entonces podremos tener la seguridad en relación a su promesa más importante. ¿Y cuál es esta promesa? La que encontramos en el versículo 25 y que dice que la promesa es la vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Juan finaliza este apartado con unas recomendaciones finales que aparecen entre los versículos 28 y 29. En el versículo 28 indica que debemos permanecer en Jesucristo para que cuando se vuelva a manifestar en la tierra, no nos alejemos de Él avergonzados por nuestro pasado. En el versículo 29, como Jesús es justo, todo aquel que practica la justicia es hijo de Dios. Una cosa es testificar que conocemos a Cristo y que estamos unidos a Él. Y otra cosa es el tener una vida que revele que Él es nuestra injusticia. En otras palabras, es maravilloso conocer nuestra posición de que estamos en Cristo y que somos aceptados en el amado. Pero es algo completamente diferente el tener una vida aquí en la tierra que se corresponda con esa realidad. Ahora vamos a revisar el capítulo 3 de esta interesante epístola. En el versículo 1 dice que ser llamados hijos de Dios es una muestra del amor del Padre. ¿Por qué esto es así? Nuestra nueva identidad es que somos hijos de Dios, pero el versículo lo deja muy claro.
no por nuestros méritos, no porque hayamos hecho algo especial o por ser buenos, sino porque el Padre nos amó y mandó a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. En el versículo 2, Juan nos hace saber que un día seremos semejantes a Cristo. ¿En qué consistirá esta semejanza? Alcanzaremos la plenitud de Cristo, seremos perfectos, tendremos un cuerpo glorificado. Sin embargo, no vamos a ser iguales a Él, sino que seremos semejantes a Él en nuestra propia forma. Y esto no quiere decir que todos vamos a ser como robots o duplicados de Jesucristo. Seremos semejantes a Él, pero con nuestras propias personalidades, nuestras propias individualidades. El versículo 4 nos enseña acerca del pecado. Indica que el que comete pecado continuamente está infringiendo la ley. La ley nunca fue dada para salvar, sino para revelar al hombre que es un pecador. Los versículos 5 al 8 nos habla acerca de Jesucristo. En el versículo 5 vemos que Jesucristo vino a quitar los pecados del hombre. Nos aclaran que Él, que Jesucristo, padeció una muerte redentora para pagar el castigo de nuestros pecados. Pero Él también murió por nuestros pecados para poder librarnos del poder del pecado. Dios quiere que nosotros vivamos para Él y para que podamos vivir como hijos de Dios. Se nos ha dado una nueva naturaleza. En el versículo 8 dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Juan fue muy claro en su afirmación. El que practica el pecado es del diablo, pero por esta causa vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Avancemos. En el versículo 6 dice, aquel que permanece en él no peca. ¿Significa esto que los cristianos no pueden pecar? Más bien, atendiendo al tiempo verbal usado en griego, que es el presente continuo, quiere significar que nadie que permanece en él permite el pecado como algo habitual o característico de su estilo de vida. Por lo tanto, la frase no puede pecar tiene relación también más con la incongruencia que con la imposibilidad, como quedó reflejado en el capítulo 1 de los versos 6 al 8. Por lo tanto, sí pecan, pero pueden recurrir a Jesucristo para el perdón de sus pecados. Más adelante, en el versículo 10, nos menciona el término los hijos de Dios y los hijos del diablo, ya que los pasajes anteriores hacen una comparación entre ambos. En ocasiones los cristianos podemos ilustrar con nuestro estilo de vida conductas que son impropias de los hijos de Dios y que son, por el contrario, más típicas de los hijos del diablo, que son aquellos que no tienen a Dios por Padre, los no creyentes. Manifestar estas conductas en nuestras vidas no necesariamente significa que no somos creyentes, si es que nuestra conversión ha sido sincera, sino que en algunas áreas de nuestra vida estamos comportándonos más como si fuéramos hijos del diablo que como hijos de Dios. Dice además, todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Si no tiene esa señal de identificación, si no practica la justicia, no pertenece a Dios. Se trata de una afirmación dura, pero Juan la pronunció bajo el control del Espíritu Santo. Y la segunda señal de identificación es que si no ama a su hermano, tampoco es de Dios. En los versículos 14 y 15 nos muestra que la evidencia de una vida espiritual saludable, en la cual hemos pasado de muerte a vida, es el amor por los hermanos, y que por el contrario, si no está presente ese amor, denota que estamos muertos y no tenemos vida eterna. Aún más, si llegamos a aborrecer al hermano, somos llamados homicidas. Es una frase fuerte, es severa, pero Juan cita al mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. En los versículos 16 al 18, Juan insiste sobre el tema del amor, y las enseñanzas que podemos encontrar al respecto son: una forma de mostrar amor a los hermanos es disponer nuestra vida por ellos. Si tenemos amor por los hermanos, somos llamados a compartir nuestros bienes con los más necesitados. Y dice que debemos demostrar el amor al hermano con hechos y con verdad. Debe ser un amor práctico. El versículo 16 explica la perspectiva que Dios tiene del amor.
Dios entiende el amor como dar la vida de su Hijo Jesucristo por nosotros. ¡Qué maravilloso! Como consecuencia, el principio de conducta que se nos enseña es que nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ahora bien, es muy probable que nunca nos veremos en la situación literal de entregar nuestra vida por nuestros hermanos. De todos modos, podemos ser más prácticos y concretos. Basta para ello que sustituyamos la palabra vida por la palabra tiempo, dinero, cuidado. El amor debe ser expresado en acciones. Es como si un hermano que está pasando por una necesidad se acerca a otro y toda la respuesta que recibe es: hermano, voy a orar por usted. Es importante, pero lo verdaderamente importante es si nuestro amor se pone en evidencia en lo que estamos haciendo o no. En los versículos 19 al 21, Juan nos invita a que veamos la condición de nuestro corazón frente a Dios. Para entender mejor estos pasajes, veamos que la palabra corazón, literalmente en griego, significa entrañas. Para la antropología de los griegos, el corazón era el lugar del cuerpo donde se asentaban las emociones. Por lo tanto, puede identificarse en este contexto corazón con emociones. Ahora, es peligroso depender de las emociones a la hora de buscar la seguridad de nuestra experiencia cristiana, porque nuestras emociones no son siempre iguales. A veces estamos bien y otras no. Pero nuestra salvación no depende de ellas, sino de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. En el versículo 22, la promesa que se nos da es que cualquier cosa que le pidamos la recibiremos de Él. Pero debemos guardar los mandamientos de Dios y hacer las cosas que son agradables delante de Él. Finalmente, en el versículo 24, se nos dan dos nuevas señales para tener seguridad en relación con nuestra experiencia cristiana. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y que sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bueno, hasta aquí este análisis de la primera epístola de Juan, donde hemos repasado al final del segundo capítulo y el capítulo 3. Las preguntas asociadas a esta lección son las siguientes. ¿Cuál es el concepto de anticristo y anticristos que expresa Juan en el capítulo 2 entre los versículos 18 y 22? Las referencias que en 1 Juan se hacen a los anticristos dan a entender con toda claridad que su error fundamental era negar la realidad de la encarnación. Indica que han surgido muchos anticristos en el último tiempo, que algunos salieron de la comunidad cristiana, por lo tanto mostraron que estaban en contra de Dios, y que el anticristo niega que Jesús es el Cristo y con esto niega a Dios. La pregunta 2 dice: ¿cómo se aclara el capítulo 3 respecto a que los cristianos no pueden pecar? Esto es falso, puesto que en el capítulo 1, versículos 8 y 9, Juan ya afirma que el pecado es algo real en la vida del creyente y enseña cómo limpiarlo. Más bien, quiere significar que nadie que permanece en él permite el pecado como algo habitual o característico de su estilo de vida. Por lo tanto, sí pecan, pero pueden recurrir a Jesús para el perdón de sus pecados. La pregunta 3 dice: ¿qué dice respecto al amor al hermano en los versículos 14 y 15? En los versículos 14 y 15 nos muestra que la evidencia de una vida espiritual saludable, en la cual hemos pasado de muerte a vida, es el amor por los hermanos, y que por el contrario, si no está presente ese amor, denota que estamos muertos y no tenemos vida eterna. Aún más, si llegamos a aborrecer al hermano, somos llamados homicidas. La pregunta 4 dice: ¿por qué es peligroso depender de las emociones a la hora de buscar la seguridad de nuestra experiencia cristiana? Porque nuestras emociones no son siempre iguales. A veces estamos bien y otras no. Pero nuestra salvación no depende de ellas, sino de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Bueno, amigos, los espero en la cuarta parte de este curso intensivo, donde revisaremos el capítulo 4 de esta primera epístola de Juan y que hemos llamado Conciencia del Amor de Dios. Adiós y nos vemos pronto.